Some kind of magic, 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 magic. Hola amigos y amigas del tarot. El día de hoy quiero compartir con ustedes algunas ideas y apuntes importantes que encontré en este libro que leí hace un tiempo, Tarot Interactions de Deborah Leib. Es un libro que viene a ser más o menos como un curso de tarot, como generalmente son todos los libros de tarot que vienen con alguna parte interesante de pronto de historia o de el enfoque que emplea el autor para la lectura, para la interpretación de las cartas, y obviamente trae también al final una parte de definiciones de las cartas. Bueno, como el nombre del libro lo indica, se trata de interacciones con el tarot, es decir, no va a ser solamente un libro que nos va a dar una serie de palabras claves para interpretar las cartas, sino que nos va a dar herramientas para poder interactuar con las cartas. El fin del libro es precisamente hacernos más intuitivos, más psíquicos y más hábiles en la lectura de cartas. ¿Por qué interacciones con el tarot? Porque precisamente el tarot es un oráculo y es un lenguaje que no es estático. No se trata solamente de 78 cartas con 78 significados, o en el caso de las personas que leen las cartas al derecho y al revés, no se trata precisamente de tener 156 significados para las cartas. Entender la interacción del tarot es súper importante para entender así el enfoque que vamos a darle a nuestro estudio de tarot o precisamente a nuestra interpretación de las cartas. Porque si compramos un mazo nuevo, nos va a venir con un librito, ya sea un libro chiquito, un libro más grande, un libro blanco, un libro a color. Y estos libros son libros que son muy cortos, con palabras claves que nos van a dar una orientación sobre cada una de las cartas. ¿Por qué es importante el libro blanco que viene con el mazo? Porque cuando compramos las cartas son el punto de partida para poder interpretar las cartas. Cuando nos compramos el primer mazo que no sabemos tirar las cartas, vamos a recurrir siempre a los libritos que vienen con ese mazo. Esos libros nos van a dar muy pocas palabras claves, pero nos van a dar cierta orientación. Ya después lo otro va a ser la intuición y la lectura, digamos, de los símbolos o de los colores o de todo lo que vamos a ver en la carta. Pero el librito blanco es el punto de partida, así que vamos a desarrollar intuición, no solamente de la nada o que me parece o que yo presiento o que tengo la idea de que esto puede ser esto. Hasta cierto punto es válido, pero de todos modos hay que tener una base sólida de significados coherentes. Es decir, o sea, el tarot es un sistema que no vamos a poder pasarnos por alto, sino que tenemos que, digamos, regirnos por ciertas definiciones estándares o cierta interacción básica del mismo sistema que es el tarot como sistema. Voy a ubicar acá en este momento cartas de la Reina de Oros. Vamos a hacer un ejercicio con la Reina de Oros. Poner varios mazos. Acá tenemos el mazo Rider White. Acá tenemos el mazo Morgan Greer. Aquí tenemos el mazo Muja. Acá tenemos el mazo de El Circo y aquí tenemos el mazo de Los Craveo, que es un mazo interesante que reúne diferentes tradiciones de tarot. Así que todas estas cartas que vemos acá son cartas de reinas de oros. Son todas diferentes, pero todas van a conservar obviamente la misma idea inicial, la idea original. Si vamos al librito blanco, vamos a ver el librito blanco de el tarot Los Carabeo. Vamos a ver qué nos dice la carta de Reina de Oros. Bueno, Oros, Reina, Bienestar. O sea que este mazo nos da solamente esa palabra, bienestar. Entonces ya partimos de una palabra clave, bienestar. Veamos qué otro significado podemos encontrar acá. Aquí tenemos Reina de Pentáculos. Este es del mazo Morgan Greer. Una mujer altamente inteligente, inclinada al orden y la eficiencia. Ella es generosa, segura y está libre de cualquier preocupación material. El del tarot Muja nos dice: Reina, confianza en sí mismos, astucias. Bueno, entonces tenemos ahora la idea base de que la Reina de Oros es una mujer que vive en abundancia, que es una mujer que es segura, una mujer que es inteligente y es una mujer que está libre de preocupaciones materiales, porque aquí claramente el oro nos está hablando de esa opulencia, de los recursos, la infinidad de los recursos. Entonces esta va a ser la primera fase. La primera fase de la interpretación de las cartas va a ser entonces esas palabras claves que extraemos de los libritos que vienen con los mazos.
Ahora en la fase 2 lo que vamos a hacer es observar la carta, interactuar con la carta. Es decir, en este momento vamos a ver qué vemos en la carta, qué podemos ver en la carta. Vemos a una mujer que está vestida de rojo, que está sentada en un trono, que está rodeada de naturaleza, que eso es súper importante en la carta. Vemos el contexto de dónde está esta persona. Y también tenemos que ver cómo es el gesto de esta persona. Entonces vemos que la persona que aparece en la carta es una mujer que tiene en sus brazos, en su regazo precisamente, un oro. Es una carta que se asemeja mucho a las imágenes religiosas de la Virgen María cuando está cargando al niño. Entonces nos está mostrando que está dando algo a luz, entonces está dando algo importante o está sosteniendo algo que es muy valioso. Entonces ahí tenemos una nueva definición que sacamos a partir de la lectura de la imagen. Ya pasamos la parte de la lectura de las palabras clave. Vamos ahora solamente a la imagen. ¿Qué otra cosa podemos ver? Ya hemos dicho entonces la naturaleza que le rodea. Es un campo súper abundante. ¿Cómo está ese campo? Vemos que es un campo que tiene verde, que tiene muchas flores, hay montañas en el fondo, hay un fondo amarillo, de cielo amarillo, que podemos saber entonces de qué nos habla ese color amarillo en las cartas. Vemos también rosas y vemos que en general la expresión de la mujer es una expresión muy relajada, es una expresión de confianza, como habíamos visto en el librito blanco, una expresión de confianza, una expresión de seguridad, una expresión de bienestar material y una sensación de capacidad de generar, porque esta carta nos está recordando también esa idea de madre, o sea, las reinas están muy relacionadas con las madres o con la carta de emperatriz también. Entonces, bueno, vemos esta idea de generar recursos, abundancia. Vamos a hacer esto mismo con otra carta para ver así que funciona con diferentes mazos, por supuesto. Es importante que cada uno de nosotros elija el mazo con el cual conecta mucho mejor. Yo generalmente leo con el tarot de Rider, que es el tarot que uso siempre para las consultas. Es el que más he usado, es con el que he estudiado, con el que he aprendido, con el que sigo estudiando, pero tengo otros mazos de colección también. Entonces eso es de una decisión propia, cuál mazo vamos a elegir para leer las cartas. Vamos a pasar entonces ahora al mazo del circo. El mazo del circo nos muestra una reina de oro súper diferente, bastante moderna. ¿Qué pasa con esta imagen entonces? Ya tenemos las palabras claves que son generales y universales para cualquier mazo de tarot, porque es el sistema del tarot lo que nos define esa carta como tal. Entonces aquí tenemos lo mismo, tenemos esa inteligencia, tenemos esa abundancia, tenemos aquí otra cosa importante también, tenemos el dinero, que acá en el mazo de Rider no tenemos esta parte como tan literal del dinero, o sea, tenemos un oro como elemento, pero aquí en esta carta de la reina de pentáculos del mazo del circo vemos a una mujer que es contadora, una mujer que lleva las cuentas. Entonces, claro, ya partimos de esas palabras claves que teníamos de antes y ahora vamos a generar nuevas palabras claves, nuevas ideas y sobre todo nuevas sensaciones a partir de la imagen que estamos viendo enfrente. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos a una mujer que es contadora, una mujer que lleva las cuentas, una mujer que es quizá muy rigurosa, una mujer que puede ser inclusive jefa. De hecho, el mazo del circo nos muestra la actividad del circo. Entonces, el palo de los pentáculos está definido como las personas que se encargan de las finanzas en el circo, o sea, los que hacen funcionar el circo y que llevan las cuentas de todo. Entonces, la reina nos muestra esa experiencia. Entonces, aquí, bueno, empezamos a hilar un montón, como a agarrar una cebolla y empezar a sacarle por capas, según el mazo que tengamos enfrente. Entonces, bueno, llegamos a la conclusión de que es una persona muy hábil con las finanzas, una persona que no se le escapa una cuenta mala, una persona que tiene el dinero para invertir también, una persona muy segura de lo que está haciendo, porque está haciendo un trabajo importante, está llevando las finanzas de un circo. Entonces, bueno, generamos toda una serie de sensaciones o de ideas a partir de la imagen, más allá de lo que nos dice solamente el librito blanco. Entonces, el librito blanco, ¿qué es? Es solamente el punto de partida, pero el punto de partida son 4 palabras que nos dice el librito, y a partir de eso vamos a generar esas nuevas ideas con las imágenes que estamos viendo en la lectura. Entonces eso es interactuar con las cartas. Veamos a la reina de oros del mazo de los Carabeo. Bueno, muy similar a la carta de Rider. También vemos a la mujer que está sentada, no precisamente en un trono, pero que está rodeada de naturaleza y de abundancia. Tenemos también acá, que creo que no está en el del Rider, uvas también. Entonces estas uvas están representando qué cosa: la maduración, la cosecha, la abundancia también.
y tenemos un jardín súper floreado. Entonces esta carta está muy conectada con ¿qué? Con la naturaleza. Y la naturaleza es que generadora, es bondadosa, es multiplicadora. Entonces, a partir de lo que estamos viendo con esta imagen, de todo lo que podemos deducir a partir de los símbolos que encontramos en la carta, vamos a generar más ideas, más contenido. Si estamos hablando de una persona, entonces esta carta nos va a estar hablando de cuáles son las cualidades de esa persona. Entonces, la fase número 3, que es súper importante, es dejar fluir la voz interior. Es que la autora Deborah Deep nos hace mucho hincapié en dejar fluir la voz interior, el niño interior. ¿Qué pasa con la lectura de las cartas? Que cuando uno está comenzando con la lectura de las cartas, uno tiene las palabras claves, y cuando empieza a generar como ese nuevo diálogo con la carta, en el momento que está interactuando con ella, se le pueden ocurrir ideas que a veces pueden ser descabelladas o a veces no. Eso depende de la situación, por eso es importante tener como una base de significados para que las cosas no sean descabelladas del todo, lo que uno piense se le pase por la cabeza. Pero entonces uno a veces tiene esa tendencia de empezar a leer las cartas y bloquearse y no saber qué decir, no saber por dónde arrancar, o que viene uno leyendo las cartas bastante bien y de repente encuentra una carta que no la puede interpretar muy bien o no se acuerda muy bien cuáles eran las palabras claves para darle un sentido en ese contexto que se está haciendo de esa pregunta, ya sea por amor, por trabajo, por dinero, lo que sea. Entonces nos presenta ese bloqueo, y ese bloqueo se presenta precisamente porque a veces tenemos ideas que nos vienen a la cabeza pero las cortamos esa comunicación con el niño interior, con esa voz interna. ¿Y qué pasa con estas cartas? Las cartas son imágenes, entonces estas imágenes van a tener diferente voz en cada una de las personas, y entonces es súper importante que se deje expresar esa voz interior, porque tenemos que dejarla que fluya. No se trata de un texto ya escrito que tenemos que recitar al pie de la letra, sino que realmente son imágenes a las cuales nosotros tenemos que darle vida. Hay una frase súper interesante en el libro que, parafraseándola así, dice más o menos que el librito que viene con el mazo es como si fuera el libreto de un actor, es decir, es lo que las palabras clave, lo que tiene que decir, o las ideas de la situación, o cómo se definen las situaciones, o cómo se definen las cartas en este contexto. Pero realmente el trabajo real es interactuar con ellas. Es como si el actor se le prepara primero con este folleto, y después, en el momento que tiene que grabar o está frente a las cámaras o frente al público en un teatro, en ese momento tiene que ejecutar y darle vida a todo eso que estudió. Entonces la lectura de tarot es precisamente eso. Hay que estudiarlo, por supuesto, estudiarlo teóricamente, pero es súper importante interactuar con ellas, porque es la interacción de las cartas, la relación que hay entre ellas, la relación que se establece entre las cartas y el lector, el intérprete, y entre las cartas y el consultante también, porque el consultante también interactúa cuando está mirando las cartas. Así que este ha sido, digamos, el primer video de algunos apuntes que voy a hacer sobre este libro, que me parece súper interesante. Y como primer ejercicio dejo que puse acá en el video sobre la reina de oros. Pueden hacer este ejercicio con otra carta de su mazo, pueden sacar una carta al azar, porque es un ejercicio que precisamente lo estoy proponiendo para eso, para que cada uno en su casa saque una carta al azar, o lo haga siguiendo el orden de las cartas como a manera de estudio, y que cada una de ustedes pueda sacar una carta y haga este mismo ejercicio, que saque el librito blanco y busque qué significa esa carta según las palabras claves, y después hacer el ejercicio de la fase 2, que es interactuar con la carta, mirar la carta, qué elementos tiene la carta, cómo es el fondo de la carta, en qué contexto, en qué situación está la persona de la carta. Y como tercera fase sería dejar fluir estas palabras. Eso es todo por ahora. Voy a hacer después otros videos de otras cosas interesantes que aprendí con el libro, para compartirla con todos ustedes. Y bueno, de otros libros también voy a hacer. Así que bueno, nos veremos por acá en la próxima con la siguiente lectura de los horóscopos, y también con nuevos tips para aprender a leer el tarot. Eso ha sido todo por ahora. Si te ha gustado el video, te pido que te suscribas al canal y le des en la campanita para que lleguen las notificaciones de cada vez que subo un video nuevo. Puedes seguirme en las redes sociales, en Instagram, en Twitter y en Facebook, @tarotcava. Muchas gracias y hasta la próxima.